Va, pues mira, como ya más o menos te comenté por correo, mi intención es platicar básicamente de dos temas. Ajá, Uno es acerca como más, como una cuestión más filosófica acerca de la práctica matemática ajá, a la que uno está acostumbrado ahí en las aulas. Y ajá, la otra es un poco acerca del el lugar del matemático fuera del aula, ¿no? O sea, como que ajá. reflexionar al respecto, porque creo que casi no se habla de eso, Ujú. y pues tal vez nos vendría bien, ¿no? Intercambiar ideas y exponer ese intercambio de ideas, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, pues entonces, mira, la primera pregunta que tengo aquí es, si crees o qué opinas tú de esto, ¿no? La existencia de los objetos matemáticos pensados, estos como, no sé, funciones, estructuras numéricas, espacios, bla, 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 bla. La existencia de los objetos matemáticos se limita a los términos y conceptos que utilizamos para describirlos o poseen una existencia independiente del lenguaje y la formalización. Ah, buena pregunta. Sí, la pregunta que se había planteado entre sobre una versión platónica o no de esta cosa, ¿no? Sí, sí, Y así es es. una pregunta muy interesante, la cual no hay un consenso entre los matemáticos. Ah, si tú ves, ahora que es fácil, de fácil acceso información, si tú pones en Google las matemáticas se inventan o se descubren, Ujú. vas a ver 40, pero que va de gente de premios Nobel de física, Roger Penrose, Claro, claro. increíble, y no hay una solución perfecta. Esto es muy interesante porque tu pregunta, porque podrías preguntar, bueno, las estructuras matemáticas existen en la mente, por ejemplo, yo creo que la noción de número primo es independiente Ujú. está intrínseca, ¿no? Y Claro. vienen preguntas interesantísimas ya de base, por ejemplo, se pregunta recientemente si la conciencia es producto de del entrelace cuántico, ¿no? A ese nivel, ¿no? Sí, ¿Qué es sí. la conciencia? Ya toda la teoría de Penrose sobre que eso es cierto, ¿no? De las nuevas ropas del emperador de Penrose, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, una pregunta interesante. Y luego, desde ahora, hay eh, artículos muy interesantes y controversias sobre free will, ¿no? Ok, sí, sí. Dice, ¿sabes? ¿Existe o no existe? Y entonces quiere decir que la respuesta a eso lo más seguro es que quién sabe cómo diría Cantinflas, no sé, pero sí se puede resolver, las estructuras matemáticas per se existen, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, pregúntate, teoría de categorías, toma algo tan abstracto como eso, ¿es invento o es descubierta, o es descubrimiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces ese es un caso en el cual yo creo que sí es invento, ¿no? Sí, Son ok. estructuras sobre una estructura, sobre una estructura, sobre una estructura, y hay un número infinito de estructuras posibles, ¿no? Claro, sí, sí. Y entonces yo creo que la respuesta a eso es, depende tu definición de existir. Yo creo que los números, el concepto de número primo existe independientemente de el universo en el que vivas, porque ahora entran problemas de multiversos. Sí, sí, claro. ¿Será verdad que cada universo tiene su propia estructura lógica, no, etcétera? Será cierto, pero queda una universalidad de algunas cosas, ¿no? Por eso tenemos confianza de mandar al espacio mensajes con lenguaje universal, ¿no? Si mandas de alguna manera los símbolos 2, 3, 5, 7, 11, 13, independientemente de religión, etcétera, creo que se comprendería. Sí, Entonces, eso quiere decir que realmente eso es un descubrimiento, no es una invención. sí. Pero si tú me dices uh, una estructura algebraica complicadísima, pues la inventó el hombre, ¿no? Ok, sí, sí. Sí, Pero entonces quiere decir que hay cosas que existen per se, y ese ejemplo de cosas que, lo que es, más o menos, lo pienso así, el universo es una serie de cosas increíblemente complicadas y precisas y fabulosas. sí, Si tú piensas la ley de Newton de la gravitación universal o la regla de Kepler de un planeta moviéndose en una curva elíptica
con el sol en un foco, eso, es imposible crear algo más bonito que eso. Sí, sí. Y está ahí en la naturaleza, te lo está dando, ¿no? ¿Por qué existen las cónicas independientemente del ser humano, no? Sí, sí. Descubrimos las cónicas, descubrimos el círculo, bueno, basta ver tus pupilas. Entonces, no sé, pero por otro lado también, el hecho de que toda cónica es la intersección de un cono con un plano, es realmente es realmente un invento. A que me pueda decir, bueno, es que yo con mi lámpara eléctrica proyecté en la pared y dependiendo del ángulo con el proyecto obtengo un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola si fuera infinito. Entonces, es complicado. Creo que no estoy respondiendo a lo que me estás preguntando, pero simplemente para decir que no hay un consenso perfecto en eso. Yo soy partidario que las dos cosas son simultáneamente y no son incompatibles. Es mi respuesta. Sí, yo digamos, un poco también la intención no es buscar o obligar a nadie a dar una respuesta definitiva, ¿no? Porque sé que es yo entiendo eso, pero estoy diciendo más mi punto de vista, ¿no? Que es la... Ajá, sí, es lo que me interesa. Tu punto de vista. Exacto, no estoy diciendo que me voy obligado, empecé por decirte, no hay consenso sobre eso, de hecho, ¿no? Sí. Una pregunta fabulosa, interesante, filosófica. Yo también, digamos, pensaría que hay ciertas cosas que se hacen en matemáticas que sí reflejan alguna estructura así como subyacente de la naturaleza o del ser o de alguna sí reflejan una cierta estructura de algo que ordena así como el universo, etcétera, ¿no? Pero hay otras que o no, o a lo mejor no representan eso, o tal vez sí como, o no queda claro, ¿no? No queda claro. No, son estructuras sobre estructuras sobre estructuras, ¿no? Ajá. Entonces, como que un poco la motivación de hacer esta pregunta es las matemáticas que se desarrollan o que se trabajan en los institutos de investigación, si tienen intención de explorar qué lados, digamos, de estas dos cosas que estamos planteando, ¿no? Si están orientadas a tratar de entender más el mundo o otras, pues no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos cuál es la motivación. Yo creo que es independiente, yo creo que es bueno dejarla, un poco piénsalo con un punto de vista del arte. Uh-huh. Realmente las matemáticas deben desarrollarse por ellas mismas, independientemente de que ellas expliquen o no una parte de la naturaleza, ¿no? Sí. Solamente sujeto a las condiciones que la misma matemática impone, que es veracidad y belleza, de hecho. Uh-huh. Coherencia, etcétera. La belleza juega un papel importante, ya lo dice Poincaré y los grandes pensadores, ¿no? Entonces, es impresionante cómo los resultados más bonitos que hay, en general, son bellos. Hay una liga increíble entre belleza y profundidad. Uh-huh. Pero por ejemplo, si tú experimentas con números cuando eres niño, ¿no? Y voy a sumar los números impares, ¿no? Entonces 1 más 3 es 4, ¿no? Sí. Te vas dando cuenta que vas sumando los n primeros números impares, es el cuadrado de un entero, ¿no? Y lo vas hasta, cuando eres chiquito, vas hasta 10, y es caramba. Y te preguntas si es un teorema, ¿no? Claro, cuando eres chico no sabes que es un teorema, pero te preguntas si siempre será cierto. Sí. Y luego, eso me lo pregunté yo cuando estaba chiquito, ¿no? Qué raro, ¿no? 4, 9, 25, ¿no? 36. Y, claro, y no lo pude demostrar hasta que entré en la facultad y entendí lo que era inducción matemática. Pero inducción matemática es una cosa, te preguntas, ¿es una invención? ¿Es un principio? Uh-huh. No es ni una invención, ni un descubrimiento, es un principio, ¿no? Sí. Los enteros están bien ordenados, ¿no? Es un principio. Y miles de cosas, la geometría es un ejemplo canónico también de cosas que han inspirado, ¿no? Lo que decía del círculo, bueno, hablando de Platón y todo eso, yo creo que
Los griegos, al ver la maravilla que existe, que solamente hay esencialmente poquísimos sólidos platónicos, que son el tetraedro, el cubo u octaedro son duales, el icosaedro y el dodecaedro. ¿Y por qué no hay más? Y Platón trata de explicar así los elementos, ¿no? Los 4 elementos. Y es increíble, ¿no? Que no pueden ser más bonitos esos objetos, ¿no? Y esos objetos a la vez, estos se descubren. De hecho, Atilla tiene un artículo muy bonito, Sir Michael Atilla, que falleció hace poco, bueno, tiene un artículo muy bonito sobre simetría en la antigüedad, y encontró ahí en las ruinas allí de Inglaterra un dodecaedro perfecto, ¿no? Oh, okay. Y es eso se descubre, pues, en cierto sentido, ¿no? Porque tú ves los cristales, los diamantes, ¿no? La naturaleza se los ofrece al humano, y de ahí extrapola a sacar una teoría, ¿no? Pero ya, la pregunta, ¿por qué hay solo un número finito de sólidos platónicos? O sea, polieros regulares, invariantes bajo un grupo finito, eso ya no es descubrimiento, es invención. Sí, claro. O quién sabe, ¿no? y por ejemplo, ahorita que te estaba escuchando, me da curiosidad a nivel personal, en tu caso, las motivaciones de las matemáticas que tú haces son estéticas, o sea, son cosas que te parecen bellas. Siempre estéticas. Pues, y un poco aleatorias. Es increíble cómo cada quien tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Yo ya, por ejemplo, me levanto y pienso en algo, y tal vez voy, tomo un café, me regreso y ya estoy pensando en otra cosa, ¿no? Sí. No es una cosa programativa, no hago esto de ahorita a las trampas. Es un poco aleatoria y un poco entrelazando cosas. Creo que lo que me gusta a mí es interconectar cosas de matemáticas. Y siempre a mis alumnos les digo, todo está interconectado con todo. A veces ya, otra vez voy a repetir lo mismo, ¿no? Pero cuando te das cuenta que vas a una conferencia en la mañana y luego en la tarde vas a otra de un tema completamente diferente, entre comillas, y ves que estás entrelazadas por alguna cosa, es extraordinario. Y es lo que me gusta mucho a mí. Okay. Por ejemplo, obviamente los sistemas dinámicos, que es mi especialidad, está relacionado con la mecánica, nacen de la mecánica clásica, ¿no? De las ecuaciones de Newton, pero es otra cosa maravillosa, ¿no? Por ejemplo, se inventa, se descubre, la naturaleza nos dice que el cuadrado es importante. Dos cuerpos se atraen en razón directa al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Pero imagínate que en lugar de 1 entre r cuadrada, fuera entre 1 entre r cuadrado más 0.000001, ¿no? Sí. Siempre me he preguntado eso, ¿no? La naturaleza nos dice eso, y por eso hablaba de las leyes de Newton tan bellísimas, movimiento de las planetas, ¿no? Las superficies minimales, el problema de Platón con los que juegan los niños con emulsiones de jabón y eso, es espectacular, ¿no? Eso es un ejemplo en el cual se descubre, se pregunta Platón por qué, por problemas de hidrodinámica, tensión, etcétera, por qué aparecen esas cosas tan maravillosas como superficies minimales. Meto un alambre en forma circular, digamos liso, lo meto en una solución jabonosa y sale algo que minimiza área, ¿no? Eso es. La física es interesante, es como uno diría, bueno, es que la naturaleza es perezosa, ¿no? La naturaleza es inteligente y optimiza. El principio de optimización, ¿no? Entonces yo diría, la ciencia, si me gustara una definición que una vez pensé y no estaba tan descabellada, es la ciencia es natura explicándose a ella misma. Porque nosotros somos un producto, nosotros somos parte de la naturaleza, no están todos nuestros átomos, etcétera, el cerebro, las neuronas, sinapsis, etcétera, y conseguimos cosas externas, ¿no? Es una pregunta fascinante esa, ¿no? Sí. La relación que existe entre lo de afuera y lo de adentro, ¿no? Por definir lo de adentro es lo que estamos creando en el mundo imaginario, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita escuchándote me da
impresión que, o sea, como que pareciera que existe una consonancia entre las cosas que son ciertas y la estética, ¿no? Y lo que es absolutamente. Eso que decía de la optimización, ¿no? Uh-huh. Es impresionante. Yo me acuerdo que una vez vi una clase en Francia, el experimento siguiente, lo podría hacer aquí en vivo, pero lo hago con dígalo con mímica, ¿no? Está bien. Toma una hoja de papel, dóblala, uh-huh. Desdóblala y ¡wow! Aparece una recta, el doblez es una recta. Entonces empecé así, un poco actuando con mis alumnos para hacerlo como un espectáculo. Tomé una hoja de papel y le empecé a doblar y les mostraba la recta del doblez, ¿no? Luego cerraba los ojos para ver que no hacía trampa, lo volvía a doblar, y siempre parecían rectas, ¿no? Y ¡wow! Nunca se había pensado eso, ¿no? Yo mismo no me lo había pensado. Entonces agarré la hoja, la hice de rollito y la aventé al cesto de papel de cada clase y seguía explicando, ¿no? Y un poquito más adelante, agarré el papel y lo abrí y pues ¿cuál doblez? El doblez es unas arrugas horribles, ¿no? Sí. Y luego, ya ven que está mal, y entonces la primera pregunta, ¿por qué has doblado un papel salida recta, no? Nunca me lo había preguntado, te voy a platicar la historia que tiene que ver con un gran matemático, Maxim Kontsevich, te voy a platicar la historia. Uh-huh. Resulta que es una recta porque al doblar es una isometría, preserva distancias el doblez. Uh-huh. Y deja variante la recta del doblez. Pero hay un teorema que dice que una curva lisa que es invariante bajo una involución isométrica es una geodésica. Ah, mira, ok. Entonces, por eso al doblar, estás forzado, al doblar de esa manera, uh-huh. sin arrugar, con una isometría, ¿no? Uh-huh. Sin deformar el papel, resulta que es que toda secretaria sabe cómo doblar un papel, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero luego resulta que la anécdota es que yo iba a la biblioteca a recoger los preprints abandonados de Max Planck, cuando todavía no había internet ni archive ni eso. Y entonces vi el último, siempre se los llevaban los colegas los artículos, y había un artículo abandonado de Max Planck, sí. Con este teorema. Y con una observación de Maxim Kontsevich, ¿sabes? Medalla Fields, todo, ¿no? Que decía, de hecho, dado cualquier curva en una hoja de papel, convexa, que no tenga puntos de inflexión, lisa, es el lugar de doblez de una hoja. Y efectivamente agarras la hoja y vas pellizcando, tic, 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 y ahí la doblas. Y eso es porque dada una curva en el espacio, si tomas la desarrollable tangencial, si tomas todas las tangentes, lo que barre en todas las tangentes, cuando se van moviendo, es una superficie que está plegada a lo largo y es una superficie plana, tiene curvatura cero, uh-huh. Y está plegada exactamente a lo largo de la curva. Y es la explicación porque cualquier curva es Yo hice en esa clase, quedaron como muy entusiasmados los alumnos porque es algo tan simple de explicar, pero tiene que ver con eso, volviendo a lo que se tiene que ver con eso de que se dobla en una línea una hoja porque es óptimo. Claro, sí. Minimiza la distancia, ¿no? Y así es en general, ¿no? Sí. Digamos, la naturaleza no es perezosa, es inteligente y optimiza todo. Sí, no había escuchado yo, o sea, yo obviamente en mi clase de geometría moderna 1 me dejaron de tarea probar que una hoja de papel es un espacio euclidiano, justamente con esta idea, ¿no? De que exactamente. Los dobleces eran rectas, pero no recordaba más argumentación sobre por qué estaba una recta, y pues está muy interesante esto que platicas. Sí, porque realmente es el punto fijo de una involución isométrica, es la razón. Ah, sí, exacto. Está padrísimo, ¿no? Sí, está chido. Sí. Si tienes una cosa que preserva distancias y cuyo cuadrado es de entidad, cualquier cosa fija, uh-huh. Es totalmente geodésico. Está padre, ¿no? Sí. Si te ponen, toma la esfera redonda, por ejemplo, la estás imaginando de radio 1 con su curvatura inducida en R3. Y te piden, entonces puedes usar, por ejemplo, coordenadas esféricas, etcétera. Y te piden calcular las geodésicas. Entonces agarras, empiezas con una ecuación diferencial de segundo 1, coseno teta, seno teta. Después de 3 horas acabas y ahí está. Pero ahora si te digo yo que la reflexión respecto a un meridiano
es una simetría, es una isometría. Por ejemplo, la reflexión respecto al Ecuador, Sí. un punto elevando es Z va menos Z, ¿no? Ujú. Pues deje invariante del Ecuador, y es una isometría. Luego el Ecuador es una geodésica, es un círculo máximo. Ujú. Y así muestra que cualquier círculo máximo es una geodésica y son las únicas geodésicas de la esfera. Sí, Y sí. entonces que no resolvimos ninguna ecuación diferencial, ¿no? Pero en el fondo sí la resolvimos porque hay un teorema detrás, ¿no? Pero viste qué bonito es como algo, problema de optimización te da eso, ¿no? Sí, muy interesante, muy bien. Eh, Ya me tardé mucho la primera pregunta, ¿verdad? Bueno, bueno, está bien. Bueno, también un poco la idea es es una guía nada más, ¿no? sí, Sí. sí, es una guía, ¿no? Para tratar de Perfecto. Ajá. platicar más sobre las cosas que vayan saliendo, ¿no? Y luego yo también pues intercedí en algunos puntos. Ujú. Ahora por ejemplo, mira, esta pregunta, a ver cómo la ves. ¿Cómo crees que ha asimilado la comunidad matemática el impacto de la incompletez demostrada por Gödel? ¿Crees que todavía no hemos superado ese golpe? No, yo creo que yo no lo pienso como un golpe, sino lo pienso como un como un logro que tiene y ahora entiendo que tiene un poco, hay cosas que nunca, Mm, hay cosas que no vamos a saber, ¿no? sí, sí. Eso es poco, pero por el otro lado, por ejemplo, mira, si lo ves desde el punto de vista, eso motivó a Turing a diseñar las máquinas de Turing, Ujú. lo cual tuvo un impacto tan increíble como la creación del Lisp, procesamiento de listas, Sí, que tuvo un impacto tan grande como para crear Word, crear Fortran, crear miles de cosas de informática, que nos parecen obvias ahora, eso de copia y pega, de Word, por ejemplo, ¿no? Copia, pega, busca. Ese buscar en una lista, la idea de lista es fabulosa. Entonces la idea de Gödel, la idea de Gödel en el fondo es el teorema diagonal de Cauchy, ¿verdad? El hecho de que todas las cosas que pueda hacer en matemáticas con un número finito de axiomas y símbolos es numerable. ujú. Y por lo tanto, con la misma idea de el método diagonal de Cauchy, ¿no? De encontrar en una lista algo que no está en la lista, si es infinita, ¿no? Cambiando cosas. En el fondo es esa, es el principio diagonal. Pero el hecho de que, ya la idea de que tú puedes codificar las cosas en una lista, porque ¿qué es ahora, qué es por ejemplo Google? Nos quedamos maravillados que tenemos información instantánea. Y eso es producto de Google, producto de que es una lista. Realmente la lista, Google es una lista Sí, inteligente, ¿no? Ujú. Con conexiones y con pesos entre conexiones. Y creo que Gödel motivó a seguir haciendo cosas. En particular yo hablo de Turing, ¿no? Sí, La idea de máquina de Turing que en el fondo interviene ahora en computabilidad, ¿no? ujú. Luego entramos a aquella cosa de que empezamos desde el principio de que de si hay un número infinito de universos y entramos al mundo cuántico, ¿no? Y a la computación cuántica. ¿Y a qué quiere decir computar, no? Claro. Ujú. ¿Y por qué es una lógica binaria, sí o no? ¿Y por qué no hay un intervalo de valores, por ejemplo, no? Que es como operan algunos. Y va a llegar una generación en la cual todo eso fue motivado en gran parte por Gödel. No podemos, pero eso no nos impide seguir adelante. Es impresionante, ¿no? Ujú. Ajá, sí, sí, entiendo, digamos, el valor que, que tiene, digamos, que motiva todas estas cosas que mencionas. Mi, mi, mi pregunta es más bien como que
o sea, después del el intento fallido del proyecto de Hilbert, porque, bueno, fallido gracias a Gödel, Exacto, sí. como que siento que no, bueno, por lo menos por mi experiencia así, en las aulas de allí de la facultad, como que a nivel, pues a nivel como existencial o filosófico, ¿no? Como que no, pues no supimos qué hacer, ¿no? O sea, que por supuesto que no nos impide continuar, ¿no? Pero bueno, que... Así es que no hay, es que justamente dice, ni lo intentes. Sí, sí. No. Voy a aumentar los axiomas, caput. Sí. Voy a aceptar, caput. Quiere decir que en el fondo así es como es. Sí. Y es interesante porque podemos verlo como un gran fracaso, pero también que la grandeza de la matemática que nos dice sus propias limitaciones. Extraordinario, ¿no? Sí, claro. Dice, más allá de esto no puedes, ¿no? Pero eso, por ejemplo, creó todas las nuevas cosas de lógica, de las que desconozco mucho, desconozco todo, pero sí, sé que son forcing bueno, la hipótesis del continuo, grandes cosas así, ¿no? De lógica. Por ejemplo, el problema 3x más 1 de Collatz, no se sabe si es decidible, ¿no? ¿Cuál es el problema de Collatz, no? No, si me puedes... Es bonito, hay que ponerlo porque es interesante para si alguien está viendo, es accesible a todo el mundo. Tú tomas un número entero, si es par le saco mitad, si es impar lo multiplico por 3 y le sumo 1, es la operación. Entonces el problema de Collatz dice que esto para en 1 eventualmente, se vuelve periódico el proceso. Vamos a hacer un experimento, por ejemplo. 2, me paro ya. 2, la mitad es 1, ya me paré. Sí. Si es potencia de 2, me paro, claramente. Vamos a sacar 5. 5 es impar, entonces multiplico por 3 y le agrego 1. 5 por 3, 15 y 1, 16. 16, 8, ¿no? 4, 2, 1. Me paré, ¿no? Agarras cualquier número que agarres 7. Vamos a ver 7. Es impar, 7 por 3, 21 y 1, 22. Mitad de 22, 11. 11 es impar, entonces da 33 más 1 da 34, luego 17, pero no lo voy a hacer porque a veces tarda mucho, ¿no? Sí. Y el problema de Collatz es absolutamente elemental, comprensible por un alumno de primaria, que puede hacerlo y practicar hasta números muy grandes, y ahora con su computadora portátil puede llegar. Sí. Y no se sabe si es decidible o no. Ok. Qué increíble, ¿no? Sí. Tú puedes decir, bueno, la hipótesis de Riemann o de sus grandes problemas, no se sabe, son indecidibles. Sí, se me entiende. Pero que algo tan elemental como esto es un sistema dinámico sobre los números naturales con una opción doble muy sencilla, ¿no? Si es par, divido entre 2, y si es impar, multiplico por 3 y le sumo 1. El problema de Collatz. De hecho, hay todo un libro si lo googleas, vas a ver que miles de gentes han intentado. Está muy interesante, sí lo voy a buscar. Y fíjate que ahora que mencionas esta cuestión de que no se sabe si es decidible o no, el otro día en un canal de YouTube de divulgación que está en inglés, me parece que se llama Number File. Sí, muy famoso, sí. Ajá. Yo lo veo también, sí. Entonces recuerdo haber visto un video de alguien diciendo que digo, yo también hay muchas cosas que desconozco de lógica, entonces bueno, pues, pongo esta advertencia, pero voy a tratar de explicar lo que decía ahí. Y es que decían que si por algún motivo se lograba ver que la hipótesis de Riemann era indecidible, entonces quizás eso indicaba que era cierta, en el sentido de que si existe un cero no trivial fuera de la línea crítica, pues podría existir una demostración de que es falsa. Entonces como que eso indicaría que pues tendría que ser cierta, ¿no? Sí, exacto. Bueno, a mí lo que me llama la atención de esta reflexión que hacen ahí es, en caso de que sea correcto, digamos, este análisis, es
algo que indicaría que como que podríamos concluir que la veracidad pues, va más allá de las demostraciones que se puedan hacer, ¿no? De los lenguajes que utilizamos para explorar las matemáticas. Ajá. Sí, en efecto, porque imagínate tú que hay un cero que queda fuera de la recta de así en medio, en la banda crítica, pero entonces es de la forma 1 es 1 medio más punto 1.000.000 de ceros 1. Está juntitito, un poquito a la derecha. Sí. Pero resulta que su ordenada es 10 a la 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 10. O sea, queda hasta ahí. Sí. Entonces quiere decir que obviamente lo vas a poder hacer numéricamente. Bueno, no sé si lo vas a poder o no, pero y es fascinante, ¿no? Que realmente difícil, ¿no? Sí, claro. Pero lo que sí es cierto es que yo me acuerdo una anécdota de cuento respecto a la hipótesis de Riemann. Me platicaba un amigo que Enrico Bombieri, que era matemático italiano de Princeton, ¿no? Decía que una demostración de la hipótesis de Riemann usando variable compleja y matrices aleatorias, cada vez hay nuevas cosas, ¿no? Matrices aleatorias, formas modulares, etcétera. Según él nunca iba a funcionar. Fíjate su razón tan inteligente. Es porque en el fondo la hipótesis de Riemann es una afirmación sobre los números primos. Entonces, mientras tú no metas un input, una información numérica, tu demostración es muy probablemente no correcta. Entonces, en el fondo es una criba de Eratóstenes que necesitas a la potencia grande, ¿no? Una forma de detectar números primos más allá de Eratóstenes, de los griegos, ¿no? O más allá, Bombieri mismo tiene cribas nuevas, ¿no? En el fondo es una afirmación de números primos, ¿no? El misterio que tienen los números primos, ¿no? Que es una distribución extraordinaria que hay que enseñarse a los jóvenes desde chiquitos, ¿no? El hecho de que da la impresión de estar aleatoriamente distribuidos, pero no puede ser porque tiene estructura. Y que hay sucesiones arbitrariamente grandes de números sucesivos compuestos. Hay gaps así, ¿no? Sí. O sea, entonces quiere decir que tomas n factorial más 2, n factorial más 3, así. N factorial más... Si cada uno hasta n factorial más n, todos son divisibles, ¿no? Claro. N factorial más 2 entre 2. Entonces, hay huecotes arbitrariamente grandes, y sin embargo la densidad, cuando divides entre logaritmo, es 1. Si rescalas. Entonces, es una criba, y esa me gustó mucho, porque yo intenté demostrar, intenté demostrar que la hipótesis de Riemann era falsa. Sí, creo haber visto ese video donde hablas, hay un video donde platicas eso, si quieres. Bueno, sí, eso fue una aventura interesante porque había una relación, algo implicaba que la hipótesis de Riemann era verdad o falsa, era más o menos así, es una familia de medidas discretas, letras de Dirac, que convergen en una medida continua, y la velocidad de convergencia es la hipótesis de Riemann. Me trae un ejemplo que me gusta mucho decirlo a mis estudiantes para que se pongan las pilas. Un teorema de Gauss a los 15 años, siempre enfatizo esos 15 años con mis alumnos. Creo que fue a los 16, pero no importa. Se preguntó Gauss contar el número de puntos enteros en el plano, con coordenadas enteros en el plano, en un disco de radio R. Okay. Y entonces el resultado de Gauss es como el área, pi r cuadrada, más un error, que es como O del perímetro. Okay. Y más o menos lo demuestras de la forma siguiente. Voy a dar demostración nada más para ver cómo todo está interconectado con todo, ¿ves? Geometría de números.
Sí, sí. Tú agarras, en lugar de hacer crecer el disco, mejor dejas el disco unitario y encoges la retícula cuadriculada de 1 centímetro, de decámetro, milimétrico, ¿no? Micrométrico. Entonces agarras tu escala, la vas haciendo chiquita y ves cuántos cuadritos hay adentro y pintas de negro cada cuadrito que toca el disco de radio 1. Y obviamente si el número de cuadritos es el área multiplicado por el tamaño del cuadrito, muy fácil un conteo, ¿no? Y claramente si la escala es chiquitísima, a mis ojos de miope, pues lo veo como un disco relleno. Sí. Entonces ya demostré, pero cálmate, agarra el microscopio y lo acercas a la frontera y vas a ver escaloncitos. Sí. Entonces el error es como el diámetro, ya casi es la demostración. Y más o menos como lo hizo Gauss iba a decir 12, pero ya no voy a exagerar, a los 15. Pero ahora imagínate que en lugar de eso tomo los puntos cuyas coordenadas son relativamente primas. En el plano. Sí. Puntos de coordenadas enteras relativamente primas. Por ejemplo, el 2, 3, 1, 3, 5, 7, el 2, 2, no, el 3. Son los puntos que no están eclipsados. Si te paras en el plano y ves los planetas, son aquellos que no están eclipsados. Porque el 2, 2 está eclipsado por el 1, 1. Me lo tapa, ¿no? Okay. Se llama puntos visibles desde el origen. Y ahora calculo, hay menos, y hago el experimento de Gauss. Y ahora el resultado de eso es como 6 entre pi cuadrada por el área del círculo. Y entra ese 6 cuadrado, tiene que ver con pi, con la función z, el z de 2. Okay. Entonces ves cómo relaciona sistemas dinámicos, por eso lo puedes ver con un sistema dinámico, contrayendo masas, ¿no? Geometría de números, teoría de números primos, función z, ¿no? Pero ya se me olvidó que ya me desvié, ¿hacia dónde íbamos? Me estabas platicando de que intentaste probar que la hipótesis de Riemann era falsa. Sí, era falsa, entonces yo demostré que este error no era bueno. Y estaba correcta en mi demostración, excepto que una hipótesis me faltaba, es que la función debe ser lisa. Si en lugar de tomar el disco como Gauss lo hizo, tomo una campana de Gauss, es decir, tomo un disco difuso, ¿no? En la frontera lo hago difuso, ¿no? Porque en lugar de tomar la función característica del disco, que es súper discontinua, vale 0 afuera del disco, vale 1 en el disco, la aliso y pongo una campana. Y ahora tomo la suma de la función para los valores en un disco, y ahora el error es arbitrariamente bueno. Entonces tenía que ver con la clase de suavidad. O sea, mi pequeña, humildísima, infinitesimal contribución es ver que la hipótesis de Riemann también es un problema de regularidad. Ok. No, muy bien. Sí, había escuchado justo esa anécdota donde dices que te tocó bailar una pieza con la más guapa, ¿no? Algo así, recuerdo que habías dicho. Exacto. Sí, porque de hecho, cuando creí que lo había demostrado, le hablé a Dennis Sullivan, un gran matemático americano. Hey, Dennis, creo que demostré que la hipótesis de Riemann es falsa. Entonces, silencio. ¿Estás Janet ahí contigo? Me sentí así como cuando hace el 4 entonces ya me puse yo, traté de responder lo más inteligente. No, mi esposa está trabajando, pero va a regresar. No. Sí. Me di cuenta que estaba pasando por una prueba de sanidad. Y la pasé, ya que después de que vio que sí era así, que era... Sí, iba en serio. Serio me invitó pagando mi boleto de avión a Nueva York a visitarlo. Lo que en aquella época era extraordinario, porque era salario, no me alcanzaba para ir. Y fue una anécdota muy simpática. Muy bien. No, pues me gustaría ahora pasar... Perdona que me salgo del tema, pero bueno. Está bien, está buena la plática, no importa. Ahora me gustaría hablar un poco con respecto a lo que tiene que ver con la educación. Uh-huh. Yo doy clases ahí en la Facultad de Ciencias, soy profesor de asignatura. Normalmente me tocan cursos de primeros semestres.
y cada vez que voy a dar un curso recibo, sobre todo al principio, cuando estoy empezando las primeras semanas, recibo muchos comentarios de los estudiantes de que hay veces que como que no se sienten satisfechos de que no soy como 100% formal con las formas en las que explico las cosas, ¿no? Ujú. Y como que al principio es una queja y después como que se acostumbran y ya no pasa nada, ¿no? O se resignan, ¿no? No sé. No sé. Yo quiero pensar que les gusta, pero bueno, no sé. Ajá. No sé si sea eso. Y entonces, bueno, yo digamos, partiendo de esta reflexión digamos, si la fundamentación de las matemáticas no está en el lenguaje, ¿qué es lo que motiva en los primeros niveles de enseñanza que se enfatice tanto con reproducir la práctica formalista? ¿Qué es lo que hace que haya tanto énfasis en eso? ¿Tú qué opinas de eso? Y quién sabe, pero a mí no me, a mí me gusta la forma informal en la que estás hablando y eso. Que cuando pienso en alguien como Thurston, por ejemplo, o Dennis Soles, veo la matemática no es así una serie de reglas, bla, 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 saca tú, ¿no? Sí. Que, como estaba explicando cómo hago matemáticas y cómo es a veces caótica la cosa, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso es, esa costumbre viene de afuera realmente, ¿no? Sí, claro. De primaria, etcétera, y debemos cambiarla. Porque realmente, por ejemplo, debería de haber miles de ejemplos, miles de construcciones geométricas, y un poco como hacen los rusos de bonitos libros tan bellísimos que tienen, ¿no? Y enseñan números de Fibonacci, haces dibujos, cosas geométricas extraordinarias, ¿no? Sí. Y no es una serie de reglas formales, 1, 2, 3, 4, pero el alumno tiene miedo, es que toda la cosa de pasar y los grados, y se va volviendo cada vez más competitivo, Uh-huh. y luego llegas al hecho de que ya después te doctoras y no hay trabajo, es complicado, ¿no? Sí. No sabes qué decir al estudiante, ¿no? Alumnos excelentes, ¿no? Sí, claro. Están pasando de postdoc en postdoc porque no hay trabajo, pero no, yo también noté ese formalismo, lo noté muchísimo, y lo noté en Francia, justamente el ejemplo que te di del doblar el papel, no vas a decir que es siguiendo los cánones de la educación francesa, ¿no? Sí, no, pero o sea, justamente este ejemplo me parece muchísimo más iluminador que... Pero es increíble cómo los alumnos estaban contentos, no te imaginas. Sí. Y al principio era, porque son muy formales, ahí llevan su estuche en Francia, lleva su estuche eso fue en Lille, Francia, lleva su estuche de todo perfectamente bien ordenado, ¿no? Entradas el policopié, que le llaman famoso, ¿no? Tus notas perfectamente escritas, todo eso. Y no hay mucho campo para la improvisación. Por eso me gustó, y ese me salió así como, por haber leído ese artículo que es la biblioteca de Concevich, uh-huh. Se me ocurrió, ¿por qué no les hablo de esto, no? Porque eso de que debes hacer un papel y sale una recta, ¿no? Nunca te lo habías preguntado, ¿no? ¿Por qué no? Y de pronto lo conviertes en un teorema que dice que cualquier curva convexa es el lugar de doblez, ¿no? No tenía nada que ver, y sin embargo fue de geometría diferencial el curso. La gente pudo entender curvatura, la fórmula de Frey-Red, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy no sé de dónde venga esa cosa de querer formar, de seguir el programa al pie del cañón. La rajatabla, ¿no? Sí. Uh-huh. La matemática, la investigación no es así. Sí, no. ¿No? De pronto un hongo te echa a perder tus experimentos y descubres la penicilina, ¿no? Sí, claro. Entonces no sabes, ¿no? Es así, ¿no? Yo tengo una teoría con respecto a esto, que bueno, pues, como todo es una teoría y pues obviamente puedo estar equivocado, pero me da la sensación de que detrás de eso hay como un cierto miedo de no dar el salto de fe de que estábamos hablando de algo que va más allá de la sintaxis del lenguaje.
Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, sí. Ajá, o sea, como que siento que eso es lo que está de fondo, ¿no? Y pues obviamente pues ellos pueden tener sus razones y a lo mejor Sí. pues, algunas algo de sentido tendrá, ¿no? Pero sí siento que tal vez para algunas personas es como un acto de fe y prefieren no darlo, ¿no? No dar ese salto. No, exacto, pero nunca van a ser creativos, porque falta ser osado, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo también creería que habría que combatir eso, solo que bueno, me parece que es un poco complicado. Hay que empezar desde primaria. Sí. Es complicadísimo, ¿no? Sí. Desde los maestros de primaria, desde la educación de la familia. Te preguntas por qué los asiáticos son tan, que van a Estados Unidos, por ejemplo, no chinos, vietnamitas, hindús. Eso es que la familia ya está involucrado, ¿no? Sí. Y eso nos falta mucho, ¿no? Todavía hay mucha... Y hubo un retraso muy grande porque la educación... Yo soy producto de completo de la educación laica, gratuita, universitaria, ¿no? Digo, nacional, perdón. Sí. De Sequeira Chávez, pensador mexicano, secundaria 4, Cuapa, Facultad de Ciencias. Y luego ya me fui a hacer mi doctorado, pero todo... Y realmente la educación me encantó, la educación que recibí hasta los años 60, digamos. Y en un cierto momento decayó todo, y ciertos movimientos sindicales, no estoy contra el trabajador, ¿me entiendes? No. Contra cierto liderazgo negativo, ¿no? Sí. Y empezó a decaer la educación bastante. Yo veo ahora, por ejemplo, de hecho todavía no nos recuperamos de eso, ¿no? De hecho no sé hacia dónde vamos. Yo veo ahora que, por ejemplo, países como Colombia, Perú, tienen pendiente más grande que la de México. Y México es más potencia económicamente. Pero veo participación en congresos, formación de doctorados, etcétera. Una especie de retroceso en los últimos, 30 años, algo así, ¿no? Sí, y bueno, te digo, ahora yo que doy clases, te digo, normalmente a primeros semestres. Normalmente los estudiantes que llegan en los primeros semestres tienen cierta destreza para hacer cuentas. Ajá. Y pues bueno, pues uno tiene que, la labor es como pues uno tratar de llevarlos a empezar a que hagan sus primeras demostraciones, ¿no? A razonar. Exacto. Que no sea solo mecánico. Ajá, pero justo el año pasado, uno de los grupos que tuve, me di cuenta que venían, o sea, como que yo estaba acostumbrado a recibir un tipo de nivel y ya sabía que podía partir de ahí, y esta vez llegaron mucho más, con un nivel mucho más bajo. Y todo el mundo decía que era por la pandemia, ¿no? Entonces, eso... Sí, puede ser, sí, eso sí. Sí, realmente sí afectó muchísimo. Pero yo tengo de los maestros, así como tú de la facultad, tengo mis mejores recuerdos. Mi alma mater es la Facultad de Ciencias, ¿no? Y entonces llevé clases con Guillermo Torres, con Carlos Greff, con Alberto Barajas, con Emilio Lluís, pero mis alumnos le dan risa porque digo, mis maestros ahora son hombres de auditorio. Sí, claro. Sí. Nápoles Gándara, ¿no? Sí, bueno, pero son de hueso, de carne y hueso. Y era fabuloso, y había varios parámetros. Uno que éramos menos. Yo creo que ahora sí tocan salones grandes, ¿no? Sí. Y que éramos 10. Sí. Es una diferencia increíble. Es una facultad pequeña, estoy hablando de la facultad en su sede anterior, en el centro del campus. Sí, las islas, ¿no? Extraordinario, un café que inspiraba a pensar, ¿no? Nos sentábamos a tomar café y a pensar, discutir todo, ¿no? No solo de matemáticas, sino de filosofía, de física, todo, ¿no? Los maestros eran extraordinarios. Y había mucho se enseñaban formalmente, pero también nos dejaban libres a pensar, y eso, ¿no? Era muy interesante. Había mayor comunicación profesor-alumno, porque íbamos a jugar dominó con Luis,
por ejemplo, a su casa, así, ¿no? Y había unos que eran medio serios, pero la mayoría eran bastantes amplios. Y Nápoles Gándara entraba bien derechito de Cuernavaca, por cierto, de mis... Llegaba y daba su clase, pintaba la curva que del doblez, llegaba a pintar una curva labiada. Y nos explicaba las leyes de Frege-Red. Y Torres nos daba variable compleja. Y ahora a ti te tocan grupos grandes. Sí. Y no tienen la preparación, porque mi preparación de prepa y secundaria era bastante buena, no te voy a decir que fantástica, pero había llevado buen cálculo, geometría analítica de prepa, más o menos. Era buena la educación. Y ha cambiado ahora, entonces llegan casi con un bagaje muy pequeño. Afortunadamente, mucho bagaje no es necesario para el triunfo. Sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, un estudiante francés de la normal superior, por ejemplo, ¿no? Normaliano, ¿no? Sí. Sabe todo de matemáticas. Tiene 18 años, 20 años y ha estudiado todo, ¿no? Un americano de la misma edad llevó literatura inglesa, Shakespeare, deportes 3, cálculo 1, cálculo 2, ¿no? Teatro, ¿no? Entonces tú dirías, cuando llega el alumno, no está al nivel del francés, pero luego entra a la escuela graduada, o a posgrado, y el americano te alcanza, te sobrepasa o no, pero no es no es una cosa enciclopédica, aunque sí ayuda. Entonces, lo que quiero llegar es a que los alumnos, aunque lleguen mal, son rescatables. Sí. Pero justamente cuando tú das la clase, o sea, motivando, o sea, vamos a ver ahorita lo que, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, no hay... Miles de dibujos, teoría de juegos, problemas, ¿no? Como los preparan en Hungría y en eso, ¿no? O sea, toritos, ¿no? Problemitas. Muchos problemas, ¿no? Unidos en clase, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No es una especie de club, no estamos aprendiendo la Biblia, ¿no? Así de memoria, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Aunque digamos haya esa dificultad, pues de todos modos se puede ayudar. Pero es difícil. Sí, es más difícil que ya tiene un bagaje que te puede permitir avanzar más rápido. Sí, exacto, bien. Y bueno, últimamente, de los últimos, 5 años para acá, ha habido una explosión de las inteligencias artificiales en exactamente. En todos lados. Y una de las cosas que a mí, o sea, bueno, hay muchos cambios, ¿no? que está dando este tema, como pues asuntos de automatización, que hace que algunas personas se queden sin trabajo. También hace que, pues si quieres hacer tú algunos proyectos, pues estas herramientas son muy útiles también. Pero en la parte de las matemáticas yo me he dado cuenta constantemente que cada vez que le pregunto algo a alguna de estas inteligencias artificiales, pues no me sirve de casi nada, ¿no? No, exacto. Pero para escribir el texto sí. Bueno, a veces. Sí. Bueno, de hecho hace poco tuve una publicación que tenía que escribir en inglés y yo no estoy acostumbrado a escribir en inglés. Y justamente me ayudó exacto, para eso es buenísimo, ¿sí? Sí, si no hubiera sido por eso no sé cómo lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, gracias a este chat lo logré. Pero ¿qué opinas tú de estas herramientas? ¿Crees que en algún momento puedan hacer lo que hacemos o sea, no sé si sustituirlo o pueden... Interesante. Esta pregunta es parecida a la primera de si la matemática se inventa. No hay un consenso tampoco, ¿no? Sí. Si ves ahí le preguntas a Roger Penrose, le preguntas a varios filósofos y eso, vas a ver que va desde que es una cosa terrible, va a acabar con la humanidad hasta que la va a salvar, ¿no? Todo el internet. Pero por ejemplo, mira, hace poco, y lo puedes googlear porque yo ahora no me acuerdo dónde lo encuentro, encontraron un programa que resuelve, desarrollaron algo de inteligencia artificial geométrico que resuelve cualquier problema. Bueno, no, es mucho decir. Sí.
pero que todos los problemas de geometría olímpico de la Olimpiada le pusieron, los resolvió. Ah, O sea, sí, supe de eso, creo. ¿has oído, no? ¿Has oído de eso? Sí, sí. Y vamos para allá. Y cuando justamente otra vez ese invento se descubre, mira, como esa última pregunta tiene que ver con la primera, porque justamente tiene que ver con creación de datos, codificación de datos, matemáticas, y eso quiere decir que la misma inteligencia artificial tiene su limitación. Fíjate cómo se conecta, cómo todo está conectado, cómo se conecta con Gödel. Sí. Obviamente será muy artificial y muy inteligente, pero es víctima de Gödel lo mismo. Sí. Qué interesante, ¿no? Pues si no, no pudiste demostrar la hipótesis Riemann porque pero esto lo va a demostrar, pero es indecidible, entonces Sí. está conectado. O sea, quiere decir, la misma inteligencia artificial tiene las limitaciones de Gödel, ¿no? Y yo pienso yo creo que sí va a ser útil, sí la vamos a poder domar, y es cuestión de esperar un poco. Todavía pasa como tú dices, igual yo veo, y pues no, excepto para el lenguaje, escribir una carta bonita o currículum vitae, no he encontrado algo. Pero ya les ahora los nuevos programas como GeoAlgebra y eso sirven bastante, ¿no? Sí. Yo no sé si tú conoces, si tú sigues a Terence Tao. No tanto, sí he visto algunos videos que tiene, pero no. Yo lo sigo mucho y es un gran fanático de usar inteligencia artificial. Okay. De hecho, mira, yo usaba mucho Wikipedia para dar referencias y eso, y me sentí un poco avergonzado, ¿no? Así, como que hay. Pero un día vi un video de Tao que dice, hay que utilizar Wikipedia, es fantástico, está hecho por expertos, adelante. Y ya lo sentí como una bendición y lo uso. En todos mis cursos uso Wikipedia ahora. Claro, con las precauciones que debes tomar siempre, ¿no? Sí, claro. Pero, ese tipo de cosas, eso en cierto sentido no es inteligencia artificial, pues recolección de información es parte de eso, ¿no? Fíjate que conectándolo un poco con lo que hablamos hace rato, algo que decíamos que, digamos, para ser creativo tenía que tener un cierto atrevimiento, ¿no? Sí, exacto, hay que ser osado. Y la computadora yo creo que no tiene eso. Por el momento, ¿eh? Sí, bueno, sí, por el momento. No sabes si van a desarrollar algo, ¿no? Sí. Porque después de todo, pues puede seguir un proceso aleatorio, ¿no? Por ejemplo. Como por ejemplo el juego de la vida de Conway, ¿no? Es una especie de ser, quiero decir, movimiento browniano o otra vez la naturaleza optimizando, ¿no? Trata de optimizar, pum. Y cuando ya empieza a autocorregirse, cuando ya la inteligencia artificial inventa personajes, imagínate, ¿no? Claro que los novelistas ya lo hacían, ¿no? Dostoyevsky, sí. Pero cuando puedes meter la voz de un político y manipular las elecciones, es bastante. Simplemente Google es una de las grandes cosas increíbles, ¿no? El hecho de que tienes acceso a la información casi instantánea es extraordinario, ¿no? Sí, totalmente, sí. Entonces creo que sí vamos a ver cosas buenas, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo yo lo veo más que con la ciencia, el peligro lo veo con la política. Oh, ok. Ahí sí lo veo peligroso. Sí, pues mira ya que sacaste el tema, podemos, digamos, pasar a la siguiente parte, que yo un poco lo que he visto es entre los estudiantes que llegan a estudiar matemáticas y bueno, mis compañeros, colegas, etcétera,
como que básicamente las opciones, digamos que como que yo veo que ellos encuentran en a qué se van a dedicar. Muchos quieren ser académicos, ¿no? Profesores, investigadores. Están los que digamos quieren entrar al sector empresarial. Y bueno, últimamente ya también con las redes sociales, bueno, pues también uno se puede dedicar a divulgar y exacto, tratar de explorar ese camino, ¿no? Influencer, exacto. Ajá, sí, exacto. Y bueno, a mí me llama la atención que como que pareciera que el campo de acción de alguien que estudia matemáticas está limitado a esas opciones, ¿no? Yo, por ejemplo, hace unos años leí unos segmentos del Diálogo de la República de Platón. Y entonces, digamos, haciendo un resumen grande de todo lo que se trata ahí, hay una parte donde, bueno, está esta anécdota que creo que es sabida, de que en la Academia de Platón había un letrero que decía: no entre el que no sepa geometría. Exacto. Y entonces, un poco yo tratando de investigar qué quiere decir eso, qué quiere decir, o sea, por qué dice eso. Una de las interpretaciones que encontré es que el saber geometría era importante, pues bueno, porque uno saber matemáticas te enseña a razonar y a pensar y a argumentar, esa es una de las razones, pero la otra es que los griegos eran una civilización muy bélica, y entonces estaba de por medio también el dominio del territorio. Entonces la geometría te ayudaba, entre mejor entendieras el espacio, pues era más fácil que pudieras apoderarte de él, ¿no? Exacto, o defenderte o atacar, exacto. Ajá, exacto, ¿no? Y entonces, digamos, eso le da a la matemática un estatus muy superior del que yo creo que se nos comenta, por lo menos, ¿no? En las aulas, en la carrera y eso. Sí. Entonces, bueno, no sé, ¿no? Como con este, digamos, este contraste, ¿no? Digamos, de cómo, del estatus que se tenía en ese entonces de la gente que tenía que saber matemáticas para involucrarse en otros asuntos de la sociedad griega en ese entonces. Ahora me parece que puede seguir pasando eso, pero sin embargo la gente no se está interesando en eso, o no sé qué pase, ¿no? Es que ha aumentado la población también, pero hasta yo pienso que en un cierto sentido sigue siendo cierto. Por ejemplo, toda la criptografía y todo eso, las compañías de Silicon Valley, etcétera, puede decir que es que a veces se vuelven oligarcas, en particular, no siempre, pero sí. En cierto sentido sigue siendo cierto que si no sabes matemáticas, si no sabes informática, si eres analfabeta informático como yo, por ejemplo, en el caso de conectarme con internet, y ahorita me costó trabajo conectarme contigo y eso. Sí. Si no sabes, sigue siendo válido, aunque no al nivel de vida o muerte como en el caso de los griegos, que era una población más pequeña, etcétera. Sí. Pero sigue siendo cierto ahora que el grupo dominante, porque una de las aplicaciones de matemáticas desafortunadamente existe y es un momentito. Sí. Es la industria bélica. Uh-huh. Es interesante, fíjate, por ejemplo, tú eres muy joven, pero yo me tocó uso mucho de los años 60, sí, donde la mayoría de los artículos que salían de Estados Unidos decían financiado por el Office of Naval Research, US Government. Yo diría un 50% de los artículos, todos ellos eran financiados. Me acuerdo, Lefschetz fue mi profesor, ¿ves? Y me acuerdo que parte de sus libros era financiado por Secretaría de Defensa de Estados Unidos, y no se tomaba como algo malo, era fact of life, hecho de la vida. Uh-huh. Pero sigue siendo cierto que si quieres ser influyente fuertemente en la sociedad, más vale que sepas matemáticas.
yo digo al nivel de, por ejemplo, pues de todas esas compañías como Apple, Google, incluyendo los grandes mercados como Amazon, todas dependen de algoritmos que crean los matemáticos. Entonces, yo no estoy diciendo que sea bueno o no, pero quiero decir que sí sigue siendo cierto que es fundamental. Sí. Y ahora, con todo lo que hay de la invasión informática, la manipulación y eso, es más que nunca, ¿no? Los famosos algoritmos nos están llevando a donde ellos quieren. Sí, bueno, y quienes los programan, ¿no? También. Por eso, no, cuando digo eso, que me refiero a eso. Sí. Y no son necesariamente matemáticos, pero son derivados de ideas matemáticas. Sí, claro, totalmente. Entonces, ¿no? Usa teoría de gráficas, ¿no? Optimización, métodos simplex, ¿no? Y porque bueno, también hace rato que te preguntaba acerca de las motivaciones de la investigación. Siento que, o creo que en algunos casos, por ejemplo, en el de la hipótesis de Riemann, que ya que está muy relacionado con los números primos, por ejemplo, el hecho de que haya un consenso en la comunidad matemática de que ya está aprobada, o que se acepte una prueba, ¿no tendrá que ver también con la criptografía? O sea, con que el impacto a nivel a nivel pues sí, político, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, de hecho, casos de la hipótesis de Riemann para campos finitos, que ya es demostrada por Deir, es lo que se utiliza en música. ¿Cuántos puntos en un campo finito tienen variedades algebraicas? ¿No? Ese conteo ya es fundamental en criptografía. Sí. Y claramente sí vale dinero. Sí. Vale mucho más de 1 millón. Exactamente. Y yo cuando pienso así, por ejemplo, un ejemplo así estamos hablando puramente de forma de un monetario de ganar dinero, pero voy a ponerlo, no necesariamente pienso en eso, pero por ejemplo, Jim Simons es un ejemplo de alguien que la matemática lo hizo. Sí. No sé, debe ser el 10º millonario, billonario del mundo, hay que sacar una B. ¿Billonario en inglés o en español? En inglés. Okay. No, en español no hay todavía. Sí, todavía no. Va por ahí va Elon Musk. Sí. Pero bueno. Sí. Bueno, estas reflexiones, por ejemplo, yo cuando me voy a confesar aquí yo también, en la convivencia que he tenido con la mayoría de mis compañeros, he notado que hay una cierta, sobre todo en los jóvenes, en los matemáticos jóvenes, hay una cierta tendencia como al aislamiento de los matemáticos, ¿no? Como que yo me confieso como el primero que también he tomado ese tipo de conductas. Como que el matemático como que a veces se suele aislar en el mundo de la abstracción y está a veces deliberadamente desconectado de su cultura, ¿no? O sea, de lo que le rodea, ¿no? Y entonces, dada estas cosas que hemos visto que la matemática tiene una dimensión, pues puede tener, bueno, tiene muchas dimensiones, ¿no? Dimensión política, dimensión social, financiera, todo, financiera, sí. Ajá, ¿qué tanto debería de cambiar eso? Debería de cambiar eso en algunos creo yo que son la mayoría, pero bueno, obviamente hay ejemplos de personas que no son así, pero digamos, esta tendencia, digamos, de aislarse en nada más en lo académico y en escribir mis papers y ya, y digamos, pues, de desconectarme de todo lo demás. ¿Qué tanto crees que tú eso tenga que trabajarse? Yo creo que bastante, pero yo creo que en cierto sentido también es natural, porque hacer un lenguaje tan extraordinariamente complejo, es difícil empezar una conversación
Sí. en un grupo, o sea, imagínate la siguiente situación, una sala de espera, un matemático, 5 abogados, 3 escritores, Sí. y puede entrar en la conversación, pero no necesariamente en lo que él trabaja, porque un lenguaje especial, ¿no? Y de hecho, hay matemáticos que por elección propia son aislados. Sí. Puedo pensar en John Milnor, de hecho, muchísimos de los matemáticos, hay pocos matemáticos extrovertidos. Sí, sí, claro. De que los hay, Sí, pero la mayoría es extrovertido, y eso es en parte porque necesita soledad, aislamiento para pensar, ¿no? sí, Ya ves que no nos gusta el ruido, es algo que odiamos, el ruido en exceso, y a veces nos gusta la soledad como refugio para pensar. sí, Es complicada la cosa, ¿no? sí, sí, sí. No, a veces por elección, y a veces porque pues en mi época era un poco también porque yo me acuerdo mucho siempre cuento esta anécdota a mi familia, cuando empecé a estudiar matemáticas, entonces iba a una fiesta, una posada, digamos, estoy hablando años 60, ¿no? Entonces ibas allí, sacabas una muchacha a bailar y todo. Sí. ¿Y tú qué trabajas o estudias? Es la plática canónica de años 60, ¿no? Sí, sí. Ahora, eres influencer, vamos a cambiar, ¿no? Y entonces me dice, ¿y tú qué eres? Y sabes que me daba pena decir que era matemático. Ya no, soy ingeniero, muy bien, ya pasaba todo, ¿no? Yeah. Pero era como que, y ahora, qué raro es esto, ¿no? De pronto cambia el panorama, sale Bill Gates, sale Steve Jobs, que no fueron los creadores, pero digamos que ellos fueron dos y aquí otros, pero no importa, ¿no? Sí, De pronto hay programas como The Big Bang Theory, sí, y de pronto el nerd se vuelve héroe. Y la razón por la que se vuelve héroe es porque se volvieron millonarios, no porque digan, qué padre cosas están haciendo, el entendimiento, la comprensión de las cosas que nos rodean, las estructuras. Sí. No, es porque todos son poderosos. Pero es increíble que pasaron los nerds de outcasts, como se dice en inglés, a héroes, ¿no? Sí, 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 de relegados así como que no. Relegados a héroes, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, 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 sí. Yo por ejemplo, digamos, no, tampoco quisiera como decir lo que tendría que ser la gente, ¿no? Nada más, es un poco... No, una observación muy interesante, sí. Pero tienes completa razón. Yo tengo la misma impresión, pero lo que te decía que algunos es por elección propia, ¿no? Sí, sí. Ajá, yo también. O sea, yo también, pues si no me aíslo y estoy un rato sin hablar con nadie, pues no me sale, no puedo continuar. Exacto. Con lo que tengo que hacer, ajá. Y bueno, yo por ejemplo pensaría que algo que pudiera servir es tratar, por ejemplo, y bueno, y no nada más al matemático en general, a la gente, pudiera ser útil que se involucren en tratar, por ejemplo, de entender las instituciones en las que estudiaron, cómo funcionan, las instituciones en las que trabajan o en las que pudieran trabajar, y ya en un nivel más alto, ¿qué es lo que hace que a nivel nacional, por ejemplo, se haga una institución de matemáticas, ¿no? Y cuáles son los objetivos que tiene dentro del proyecto de nación, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, regresando un poco al tema anterior, a mí se me haría muy complicado yo, por ejemplo, ir con CONACYT a que me financien un proyecto si yo tengo la creencia o traigo el discurso de que las matemáticas que estoy haciendo son de objetos que no existen, ¿no? Exacto, yo lo sé. Cuando tienes que llenar, ¿en qué se aplica esto? Y te tienes que inventar. Esto podría aplicarse a la agricultura, sí entiendo. Sí, sí. Eso es porque, yo te entiendo muy bien lo que dices. Eso es porque a nivel alto se debería comprender que no hay que preguntar eso. Cuando tú dices, bueno, ¿por qué un país tan pragmático como Rusia financia ciencia de altísimo nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Y es curioso, ¿no? Y no necesariamente todo era a la guerra, nada. Había cosas abstractas con Pontryagin,
Estados Unidos, ¿no? MIT, etcétera. Déjalos que piensen, trabajen. Las aplicaciones y el regreso a la sociedad eventualmente pasa. Yo me acuerdo mucho cuando estuve en Trieste, conocí muchos países así en desarrollo, y una cosa que noté es un ejemplo concreto, por ejemplo, Vietnam. Ujú. Acaba de salir de la guerra con Estados Unidos y mandaban a sus alumnos a Rusia. Bueno, ya tienen ahora medalla Fields, ¿no? Sí. Bulshau tienen en un tiempo relativamente corto, porque vamos hablando de los años 70, cuando terminó la guerra ahora, ¿no? Sí. Mandaron a sus jovencitos a Rusia, pero a estudiar con Arnold, Yuri Manin. Lo mandaron a la crema de la crema, gente que trabajaba en cosas que no tenían aplicaciones directas, ni mucho menos, ¿no? Que tal vez no podían llenar una forma de CONACYT para pedir un proyecto, por ejemplo, ¿no? Lo digo un poco sarcástico, pero... Sí, entiendo. Y ya vemos el resultado, ¿no? Y al mismo tiempo me acuerdo, a mí me encanta Cuba. Cuba había la idea de que todo tenía que aplicarse, por ejemplo, a la recolecta, exagerando, Sí. a la recolecta de caña o a cosas pragmáticas, ¿no? Sí. Y también tenía la posibilidad de usar a Rusia. Ok. Y la distancia entre uno y el otro es grandísima. Sí. Cuba no, logró otras cosas, o sea, medicina extraordinaria, logró muchísimas cosas, ¿no? Un gran país, ¿no? La música. Pero en cuanto a matemática, no, y es la diferencia, ¿ves? Sí. Que no se vio lo pragmático, eso se vio otra cosa. Igual Brasil, el INPA, el Tata, y el mismo México, el Instituto de Matemáticas, era gente como Labor Carrillo, Carlos Greff, Alberto Barajas, Nápoles Gándara, y todos los auditorios, ¿no? Auditorios, sí. Mis maestros, ¿no? Que pensaron en crear un instituto y el gobierno era receptivo a ellos. No sé, ¿y eso para qué sirve? Si no me traen aquí, ¿verdad? Otros gobiernos más modernos no son iguales, Sí, pero no. yo no quiero hablar de eso, pero en fin, pero aquello era, ¿no? Sí. Y claro, hacen la ciudad universitaria y la Facultad de Ciencias, es la Torre de Ciencias en el centro de CEU, Ujú. diseñada por Nabor Carrillo, ingenieros de suelos, que creo que puedes acostar a 90 grados si no se cae, no me acuerdo, me platicaban unas cosas, con esculturas extraordinarias, un lugar maravilloso, ¿no? Con la fuente de Prometeo, la liberación de la ciencia, extraordinario, ¿no? Sí. Y que salones impecables, pizarrones impecables, limpieza impecable, y les encantaba. Y Luis Cortines, no estoy hablando del PRI ni nada, estoy hablando de que el gobierno aceptaba que la matemática per se y la ciencia hay que apoyarla, y no hay tal cosa como fifí, fafá, fufú, Sí, hay sí. ciencia per se, ¿no? Y entonces organiza el EFSIS en 1958 el Simposio Internacional de Geometría Algebraica, de Topología Algebraica, que es hasta hoy uno de los mejores congresos en la historia de las matemáticas. Era otro México, ¿no? Sí, ajá, de hecho, algunos profesores me han platicado anécdotas de ese congreso. O bueno, fotos, ¿no? Me enseñaron fotos ahí donde están La todos. foto donde están todos, who is who de matemáticas, Ajá. es extraordinario. Sí, ¿y qué crees que es lo que hace que ya no pasen esas cosas? Y yo creo que bueno, vamos a ver ahora, vamos a tener nuevo gobierno, Sí. y quien nos va a dirigir es científica. Así es. Yo tengo muchas esperanzas de que las cosas cambien, Sí, pues de hecho, de que México se vea más competitivo, que no se ha visto malo mandar a la gente a hacer su doctorado al extranjero, que se financien estudiantes ujú, y que se apoye generosamente a la ciencia, como lo hizo Brasil. Y Brasil lo hizo en los años que yo estuve allí en el INPA, un poco por razón negativa, era por el gobierno de dictadura, y estaba un poco de competencia con Argentina para el desarrollo nuclear, o sea, por una mala razón, ¿no? sí, bueno. Pero sí hubo ayuda, ¿no? En cambio, lo que estoy hablando de México de los años 50 y 60 acabamos de salir de la revolución, y había esa idea
de crear cosas, ¿no? La Facultad de Ciencias se crea, ¿no? Sí. Que ya cumplimos 80 años, ¿no? Y eso tiene que seguir siendo así. Sí, sí. Pero tiene que ver de manera generosa. Sí, sí. Bueno, y además, el gobierno viene de mano de alguien pues de ahí de la casa, ¿no? De la facultad. Exacto. ¿Es de tu generación o es más vieja? No, yo no soy tan grande. No, por eso es más vieja que tú. Ya. Sí, sí. ¿Tú tienes 32 años? ¿Cuánto? 35. Ah, exacto. Sí, sí. Sí, pues bueno, pues ojalá vengan cambios favorables para Sí. la ciencia y para las matemáticas de aquí en México. Ojalá, sí. Bien, pues yo creo que ya estaríamos terminando. Pues muchas gracias, hoy te agradezco infinitamente. Disculpa todos los disparates que haya dicho o no. No te preocupes. ¿Y qué te iba a decir? Me da mucho gusto que haya proyectos como el tuyo, está muy bueno. Viva la juventud. Pero no muera la vejez. Bueno, No. y que